Defensa, el jefe del SEO, el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, el Consejo de Vicepresidentes y el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, además de invitados especiales que hemos convocado para este Consejo de Defensa de la Nación. Desde este exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar, el alto mando del Estado, el alto mando del Consejo de Vicepresidentes. Están conjugados todos los factores políticos del poder nacional en Venezuela. Pero también en las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención a un llamado que ya había hecho el presidente de la República y que él advirtió: si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle, activado, cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo, activado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana activada y desplegada en todo el territorio nacional, organismos de seguridad ciudadana activados, todo el poder nacional de Venezuela activado, para ratificar lo que por herencia somos como hijos e hijas de Simón Bolívar. Como por herencia tenemos el deber sagrado de resguardar como es nuestra independencia nacional, como es nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, que ha sido salvajemente atacado en la madrugada del día de hoy. La comunidad internacional ha sumado y ha elevado sus voces de apoyo a Venezuela. Desde China, Rusia, América Latina, el Caribe, África, Asia, los gobiernos del mundo están sencillamente impactados de que sea la República Bolivariana de Venezuela víctima y objeto de un ataque de esta naturaleza que tiene sin duda alguna tinte sionista. Es realmente vergonzoso. Lo dijo nuestro padre libertador en la Carta de Jamaica. El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio del tinte que sea. Yo retomo las palabras del presidente Nicolás Maduro, cuando hace apenas 2 días, públicamente, en una entrevista de televisión, ratificaba la disposición de este gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva. Y la respuesta ha sido esta agresión que viola flagrantemente el artículo 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas. El presidente Maduro, que ha extendido su mano al pueblo de los Estados Unidos, que ha ratificado como un verdadero jefe de Estado lo que deben ser los canales de comunicación diplomáticos, políticos, institucionales, de Estado, de verdadero Estado, de un Estado que asume las relaciones internacionales para el bienestar de los pueblos, que asume las relaciones internacionales para la amistad, para la cooperación y para un relacionamiento respetuoso de la legalidad internacional. Esos somos los venezolanos y las venezolanas. Y por tanto, nosotros llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos, en perfecta unión nacional, que esa fusión policial, militar, popular, se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional, salgamos nosotros unidos como un solo cuerpo a defender
a nuestra amada Venezuela. Esa Venezuela que heredamos de el hombre más grandioso que ha conocido la historia universal. Esa Venezuela que heredamos de Bolívar, de Simón Bolívar, de Miranda, de Urdaneta, de Ayacucho, de nuestros héroes, de nuestras heroínas, de los mártires que se ha sembrado en esta tierra sagrada para defender la dignidad de un pueblo que no se entrega, de un pueblo que no se rinde y que jamás va a ser colonia nuevamente de nadie, ni de antiguos imperios, ni de nuevos imperios, ni de imperios en decadencia. Estamos decididos a la libertad. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie. Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todos los mecanismos del sistema de derechos humanos internacional, que violenta y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo. Ya hemos dado demostraciones de lo que fue el año 2025 batallando nuestro pueblo, nuestros trabajadores, los empresarios, los comuneros, los campesinos, los pescadores, toda Venezuela unida en un solo concepto productivo para garantizar los bienes y servicios de nuestro pueblo, para garantizar los alimentos, para garantizar los medicamentos, para garantizar los bienes esenciales. Bueno, estamos llamando a la defensa de la vida, que no se quede un solo venezolano ni una venezolana, porque los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. De eso no tenemos ninguna duda. Ya el pueblo venezolano los ha sitiado donde deben estar, en el basural de la historia. Y el pueblo venezolano consciente, el pueblo venezolano con su fuego sagrado de la patria encendido, está indignado por lo que es el secuestro ilegal, ilegítimo del presidente y de la primera dama, primera combatienta, Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Y suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional debido en la Sala Constitucional. Todo dentro de la Constitución. Lo aprendimos del comandante Chávez frente a las vicisitudes, frente a los golpes de Estado, frente a los sabotajes petroleros. Nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. Hoy el pueblo venezolano tiene una muy alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos y de lo que significan sus recursos energéticos. Bueno, este Consejo de Defensa de la Nación se activa. Queda ya establecido y a la espera de la Sala Constitucional, que esperamos pueda ser en las próximas horas, ya el respaldo al decreto de conmoción externa que ha sido fijado por el presidente y suscrito por el presidente Nicolás Maduro, y que todo lo que esté previsto en ese decreto de conmoción externa se ejecute a partir de este momento. A nuestra Venezuela, a nuestro pueblo, aquí hay un gobierno con claridad. Y yo repito y vuelvo a repetir, de las palabras del presidente, las retomo. Estamos dispuestos a relaciones de respeto, estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un tipo de relacionamiento luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a nuestro padre libertador, Simón Bolívar. En unión nacional, el pueblo venezolano encontrará el camino en paz, en tranquilidad. Quienes tienen que acudir al uso de la fuerza, quienes tienen que acudir a la violencia de la legalidad internacional, no los asiste la razón. A nosotros nos asiste la razón histórica y la razón moral
para mantenernos firmes en defensa de la paz, de la tranquilidad, del derecho al futuro de Venezuela, del derecho a la patria que tiene el pueblo venezolano y del derecho a un porvenir y a la felicidad social de nuestro pueblo. Allí vamos nosotros, cabalgando con nuestro Padre Libertador en Angostura. Vamos cabalgando con él en la campaña admirable. Vamos cabalgando para liberar a la patria grande. Y llamamos a los países, a los pueblos de la patria grande, a mantenernos en unión, porque lo que hoy le hicieron a Venezuela, se lo pueden hacer a cualquiera. Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos, se lo pueden hacer a cualquier país. Hoy se lo hicieron al pueblo de Bolívar. Y tengan ustedes la certeza de que el pueblo venezolano, que es sabio, que es paciente, que tiene paciencia estratégica, sabrá encontrar el camino para la defensa de la paz, para la defensa de la tranquilidad y para la defensa de la patria. Muchísimas gracias a todos los venezolanos y a todas las venezolanas.